Hola gente hermosa, bienvenido a tu podcast Entre Nos, tu podcast regalón, tu podcast favorito. Estamos muy contentos de que te hayas conectado con nosotros y que dispongas de tu tiempo para poder escuchar este mensaje que hemos preparado con mucho cariño para ti. Así que bienvenido nuevamente, póngase ahí cómodo, prepárese un café, un té, un refresco. Apague toda distracción, pero no me apague el celular, de lo contrario no va a poder escuchar este mensaje, ¿verdad? Y para que entremos ya en materia, queremos informarte de que vamos a estar subiendo una serie de 7 mensajes, una serie que consta de 7 mensajes, que el título principal es Las 7 doctrinas de la cruz. Por eso son, obviamente, 7 mensajes. Sí, de eso se trata este podcast. No se trata de hacerme famoso ni nada por el estilo, sino que se trata única y exclusivamente de poder compartir un mensaje de la palabra de Dios para la bendición de tu vida, pero aún mayor para que juntos podamos seguir escuchando del Evangelio, que podamos seguir aprendiendo y conociendo más del Evangelio. Y del Evangelio no se trata de recibir algo, no se trata de recibir un beneficio, sino se trata de alguien, única y exclusivamente de alguien. Y ese alguien se llama Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Bien, arrancamos entonces, querido amiga y amigo, con la primera doctrina de este podcast, que es la sustitución. Toma apuntes ahí si tú gustas, prepara tu Biblia, lápiz, cuaderno, como te guste, pero lo más importante, preparemos nuestro corazón. La sustitución, la palabra sustitución significa tomar el lugar de otro, intercambio de lugar o reemplazo de otro o otra. Y antes de entrar más en materia o en profundidad de esto, necesito anunciarte 2 noticias, una mala y una buena. Tú me dirás, no quiero más malas noticias. Ya con todo lo que está pasando en el mundo, ya no queremos más malas noticias. Y eso es verdad, ¿cierto? Pero es necesario que podamos escuchar, repasar esta mala noticia para poder recibir con todo el corazón la buena noticia. Y la mala para eso escogí un texto bíblico que está en el libro de los Romanos, capítulo 5, verso 12, vamos rápidamente, Romanos 5, 12, en el Nuevo Testamento, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¡Wow! Lo voy a leer de nuevo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién está hablando ahí? Está hablando de Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, en Romanos capítulo 6, verso 23, podemos leer también con respecto al pecado que dice que la paga del pecado es muerte. Seguramente a lo mejor tú en algún momento hayas escuchado muchas veces estos versículos. Pero dice, mira, qué importante. Como el pecado entró en el mundo, ya, por un hombre. Y te está anunciando también aquí que no solamente el pecado entró y bueno, listo, sino que con él la muerte. Y esa muerte pasó a todos los hombres, a todos los que han nacido hasta hoy. O sea, eso te incluye a ti y a mí. Y dice, por cuanto todos, ¿y cuánto es todos? Todos pecaron. ¡Wow! ¡Qué mala noticia! Y la muerte, y cuando alguien está muerto, dime tú, ¿un muerto tiene alguna posibilidad? Qué pregunta, ¿no? Lógicamente no tiene ninguna posibilidad, porque ya está muerto, ¿cierto? Ya está muerto. Así que necesitamos entender que por la desobediencia de Adán, estoy resumiendo, bien resumido, para ir al tema aquí principal, por la desobediencia de Adán y Eva, que todos conocemos desde el principio ahí en Génesis, entró, como dice acá, el pecado. Y de ahí en adelante ese virus no se fue más del hombre,
Y todos, por muy inocente y inofensivo que parezcamos, el pecado está en nosotros. Y no hay nada que tú y yo podamos hacer a lo largo de toda nuestra vida para librarnos del pecado. Mira, podemos llegar a ser conocidos mundialmente por ser la persona más buena del mundo, pero aún así sigo siendo un pecador. Así es. Tremenda mala noticia, ¿verdad? Pero hay esperanza, hay solución para esto. Y por causa del pecado, como ya dije antes, Romanos 6, la paga del pecado es muerte. Pero Dios, tremendo y glorioso Dios, precioso, no permitió que nos perdiéramos. Entonces, ¿qué hizo? Envió a su único Hijo Jesucristo a morir por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo puedes encontrar en Juan 3:16. ¿No? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ve nuevamente esa palabra mundo. El pecado entró al mundo, pero vino algo más poderoso, vino algo más grande que la ofensa hacia Dios, más grande que el pecado del hombre. Porque el pecado es como un muro que se interpone entre Dios y nosotros, que nos separa de poder tener una relación cercana e íntima de amor con Dios Padre. Entonces, amó Dios al mundo, que dio por completo, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, entonces hay esperanza todavía, ¿ya? ¿Pero dónde? En Jesucristo. En Jesucristo. Porque tú y yo estamos muertos completamente, somos como zombies vivientes por causa del pecado. Si nos morimos sin Cristo, no hay buen destino. Es el destino por causa del pecado, es la muerte, pero es el infierno eterno. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Estoy resumiendo ya. Pero hay algo maravilloso que ocurrió. Tú dirás, yo ya sé, Cristo murió por mí, me trajo perdón y salvación. Sí, pero vamos a ir al detalle. Volvamos entonces al título de hoy, la sustitución. Quiero leerte una historia maravillosa, que está en Génesis 22. Génesis 22, también una historia muy conocida por muchos. Dios ordena a Abraham que sacrifica a Isaac. Wow. Te voy a leer. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes. Mira, vamos poniendo mucha atención. Hace un minuto te nombré el verso de Juan 3:16, ¿cierto? Que dio a su único hijo, ¿te acuerdas? Pero vamos a ir hablando un poquito de eso. Toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y, junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Voy a hacer un pequeño alto. No sé si a ti, pero a mí me llama mucho la atención, y a pesar que conozco mucho este pasaje, dice: el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios. ¿Es eso lo que Dios le pidió? Aquí la lógica dicta, o puede ser la lógica,
que debería decir, hey, chicos, esperen acá, mi hijo o el muchacho y yo vamos al monte. Tenemos que ir a sacrificar, a hacer algo. No sé, pero bueno, continuemos. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. Wow, ahí ya empezamos mal. Su hijo, ya, Isaac su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo. Y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham, Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. Wow, aquí hay mucha enseñanza que sacará, pero bueno, quiero apuntar a lo que queremos comenzar hoy día. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces como el carnero y lo ofreció, fue entonces tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Y a ese sitio Abraham le puso por nombre El Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice, en un monte provee el Señor. Hasta ahí lo vamos a leer. Sí. Bueno. Wow. ¿Qué tiene que ver esta hermosa y gran historia con la sustitución que te queremos compartir hoy? Aquí tenemos la sustitución. Tú miras, ¿pero dónde? Bueno, vamos a enfocarnos. Abraham decide, en vez de reclamarle a Dios, decide obedecer, ¿viste? Un poco rescatando cuando dice ahí vamos a ir a adorar a Dios, que ahí tiene que ver con obediencia a todo lo que Dios te dice, por más ilógico, por más que no te cuadre, por más que digas que injusto, pero a Dios se le obedece en todo, porque sus planes son de bien y no de mal. Sus pensamientos son siempre de bien y no de mal para nosotros. Bueno, aquí Abraham se nota la fe y cuánto creía en Dios, que decidió obviamente obedecer. Ellos llegaron ahí y al momento que Abraham iba a sacrificar a su hijo, del cielo le dan la orden que no le haga nada. Y bueno, encontró ahí en el verso 13 un carnero, un corderito, el cual fue y lo ofreció como, como holocausto, ¿cierto? En el lugar de su hijo. Ahí tenemos la sustitución. Ahí tenemos la sustitución. Tú y yo, de una otra forma, representamos o nos identificamos un poco con Isaac. ¿Por qué te digo eso? Porque nosotros, volviendo un poco al tema del pecado, merecíamos la muerte, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? La única forma de librarnos es pagar con nuestra propia vida. Pero acá, finalmente, Isaac se salvó y hubo un cordero que tomó su lugar. ¿Ya? Ahora, ¿qué te suena eso? ¿Te suena familiar? Juan el Bautista, en una ocasión que estaba bautizando y Jesús se venía acercando a él para bautizarse, Juan el Bautista públicamente anuncia, dice, he aquí o he ahí el Cordero
que quita el pecado del mundo. Jesucristo fue y es nuestra sustitución. El lugar de muerte era para ti, era para mí, querido amigo y amiga, por causa del pecado. Porque Dios no se mezcla con el pecado. Dios no tranza con el pecado. Dios es santo, santo, santo. Estábamos separados de Él. Habíamos ofendido a Dios en gran manera. Su ley, sus mandamientos. Rompimos el pacto. Y cuando alguien rompe un pacto, dice que el que rompe un pacto debe pagar con su propia vida. Entonces nosotros íbamos derecho hacia la condenación por causa del pecado. Pero mira qué hermoso que Jesucristo salió a nuestro encuentro, ¿verdad? Y Él, siendo sin pecado, no teniendo mancha alguna, ¿ya? Tomó nuestro lugar. Te vuelvo a decir, nuestro destino era muerte y castigo eterno. No había otra salida, no había otra esperanza. Al menos que alguien quisiera de su propia voluntad, por amor, tomar nuestro lugar. Tú dirías, qué loco. Que alguien que es inocente tomar mi lugar, siendo yo, por decirlo así, justamente culpable o comprobado que soy culpable producto del pecado. Y más encima, sabiendo aquella persona que muchos no van a creer en Él, no van a apreciar ni agradecer ese sacrificio que hizo en la cruz, aún así, el Cordero Jesucristo obedeció al Padre, obedeció a la misión la cual se le fue encomendada para tomar nuestro lugar y morir por nosotros, cargar todos nuestros pecados y hacernos libres, completa y absolutamente libres. ¿Cuál es el pecado que hoy en día no te deja tranquilo o tranquila? Que estás encadenado, que estás ahí, que te está haciendo la vida imposible. Todos tenemos uno, todos. Por favor, no digas, no creo que sea tan grave. Pecado es pecado. Pecado es pecado. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que te está atormentando hoy en día? Quiero decirte que Jesucristo sale a tu encuentro. Jesucristo tomó tu lugar. Tomó tu lugar. Y para librarte, para entregarte perdón y salvación. Mira, los últimos pasajes que quiero leerte, hablando de salvación. La salvación no tiene que ver, vuelvo a decir, con cuántas obras buenas tú hagas. Es imposible, no podemos. No podemos. No existe, como dije al principio. No existe nada que podamos hacer para ganar o merecer o recibir salvación producto de nuestro pecado, porque ya estábamos condenados. Pero mira qué hermoso. En Efesios 2 habla de esto. Salvos por gracia. Salvos por gracia. Permíteme un poquito. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Viste? Nuevamente aquí la palabra nos enseña y nos recuerda nuestra condición sin Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿viste? De desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿viste?
su gran amor, qué importante destacar eso, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Quiero leer nuevamente este pasaje, permíteme por favor, tomar unos minutos más. Pero Dios, que es rico en misericordia, verso 4, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, retengan bien eso por favor, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. ¿Ya? Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros. Nuevamente quiero repetir eso. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo. No por obras, para que nadie se gloríe. Hasta ahí. Entonces, ¿queda claro qué es la gracia? Vamos a resumir, seguramente lo has escuchado muchas veces. Si es primera vez que lo escuchas, mejor todavía. Somos salvos por gracia, o sea, es un regalo inmerecido. Es un regalo inmerecido. Es un don de Dios, un regalo que viene de parte de Dios. Porque por gracia sois salvos. Es un regalo que Él nos dio a toda la humanidad. ¿Para qué? Para que nosotros nos arrepintamos, pongamos nuestra fe en Jesucristo. Reconozcamos que no podemos seguir viviendo sin Él, que pongamos nuestra fe en Jesucristo y vivamos en obediencia en todo lo que Él nos dice, en todo lo que Él nos aconseja, que son las Sagradas Escrituras. Jesucristo no murió en la cruz y no resucitó al tercer día para hacerse famoso 2000 años después en Hollywood, sino que una vez que tú recibes a Jesucristo en tu corazón, dejas entrar a Jesús en tu vida, entra toda su vida. No solo entra Jesús, sino entra su vida en ti, para que tú le des un giro completamente de tu vida y vivir a Jesucristo, que es la verdadera vida. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y termino con un pasaje que me gusta mucho, que habla de la sustitución también. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Nuevamente destaco, en esto hemos conocido, ¿qué cosa? El amor. ¿En qué consiste el amor? No es un sentimiento romántico, escuchen bien. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¡Wow! Te la dejo ahí, querido amigo y amiga. ¿Qué vas a hacer o qué estás haciendo con ese regalo glorioso y maravilloso que Dios nos dio, nos regaló por medio, dando a su único Hijo, Jesucristo, a la muerte por amor a nosotros? ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres recibir ese regalo en tu corazón? Esa es tu esperanza. No te estoy hablando que se van a solucionar todos tus problemas. No, 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 no. En el mundo tendréis aflicciones, dice el Señor. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Bueno, podríamos hablar muchas otras cosas más, pero quiero dejarte esto. La sustitución tiene que ver que Jesucristo tomó tu lugar, mi lugar. Él siendo justo se hizo injusto. Él siendo libre, limpio, puro, sin mancha, se hizo pecado, se hizo condenación, por decirlo así, para librarnos y para que tú y yo pongamos a su total disposición nuestra vida completa, nuestro corazón, lo rindamos a sus pies y le digamos: Jesús, entra en mi vida, entra en mi corazón, te entrego el trono de mi vida, cámbiame, transfórmame,
Te pido perdón por todos mis pecados. Gracias por morir por ellos. Gracias por derramar toda tu propia sangre por todos mis pecados. Gracias por traerme verdadera libertad. Gracias por traerme salvación, perdón de pecados. Gracias porque por medio de ti puedo volver al Padre. Tengo acceso liberado. La palabra de Dios dice, acérquense con toda confianza. Acérquense con toda confianza. Amigo, amiga, yo te animo a que en la condición que estés, en la situación que estés pasando, si ya has probado muchas cosas y nada te ha traído consuelo verdadero, solo momentáneo, decirte que Jesucristo no solamente te trae consuelo, sino vida eterna, perdón de una vida nueva y una identidad nueva. La Biblia dice que a todos los que le recibieron, porque creyeron en Él, ¿verdad? Él les dio el derecho de ser llamados Dios. Esto no se trata de seguir una religión, sino se trata de recibir la vida que se llama Jesucristo. Así que espero que este sea de gran bendición para tu vida y nos estaremos viendo en un próximo capítulo de esta serie de mensajes, las 7 doctrinas de la cruz. No te lo puedes perder. Y si consideras que este mensaje ha sido de bendición para ti y conoces a alguien, te quiero animar a que lo puedas compartir. Necesitamos que el mundo conozca a Dios, que el mundo sepa lo que Dios hizo, de lo que Jesucristo hizo por todos nosotros. Todo el mundo necesita escuchar y oír la verdadera noticia de salvación, las buenas nuevas. Necesitamos escuchar la verdad. Así que, nuevamente, gracias por tu tiempo, gracias por conectarte con nosotros y te dejo este mensaje y nuevamente decirte qué vas a hacer con este regalo que está ahí vigente todavía. Dice la Biblia, busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Hoy Jesucristo está a la puerta de tu corazón. Hoy Jesucristo está ahí donde estás en este momento, escuchando este mensaje. Sí, y este mensaje es para ti. Es para todos. No, tú no puedes. No es para, no, yo para mí no, yo ya conozco esa historia. Es para todos. Y es para que puedas tener en este momento, después que termines de escuchar este mensaje, puedas tener un encuentro de amor con Jesucristo. Y sin duda habrá un antes y un después. Dios te ama y Jesucristo te bendiga en gran manera. Un fuerte abrazo. Le habla su servidor, Claudio Alejandro, y nos estaremos conectando Dios mediante en un próximo podcast. Bendiciones.